Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Hermanos, que la paz del Señor esté en sus corazones. Con gozo nos acercamos a ustedes para que juntos cantemos al Señor. También quiero decirles que nos vamos a ausentar por algún tiempo, que pronto estaremos con ustedes. El templo de todas formas está abierto para tener nuestros cultos todos los domingos a las 11 de la mañana, cultos de 1 hora. Así que están invitados también. Este primer domingo con Santa Cena para edificar nuestra vida. Alabemos al Señor con el himno 386, Dulces melodías cantaré. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía melodías a mi Rey. Yo vivía en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía melodías a mi Rey. Fuente perennal de gracia hallé, al amparo de su amor. Su sonriente faz me imparte fe, esperanza y valor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía melodías a mi Rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, y Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía melodías a mi Rey. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Himno 532,
Cristo, fiel te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Hay hombres en la Biblia de quienes no se dice mucho, pero con unas cuantas líneas los escritores nos trazan sus grandes hazañas, sus grandes obras en el servicio del Señor, y cuando vemos su lealtad, su entrega, nos contagian y motivan a entregarnos de corazón en la gran tarea que tenemos como embajadores de Jesucristo. Tal es el caso del personaje en quien hoy vamos a centrar nuestra mirada, Apolos. Vemos que mientras Pablo estaba en Asia Menor comenzando su tercer viaje misionero, llegó, dice la Biblia, a Éfeso un hombre distinguido, quien enseñaba con exactitud las escrituras del Antiguo Testamento y la enseñanza de Juan el Bautista. Era un judío intelectual de Alejandría, centro de erudición griega y de la mayor tradición helenista del judaísmo, lugar de origen de la célebre versión alejandrina del Antiguo Testamento, es decir, la llamada Septuaginta. La sabiduría de Apolos, que así se llamaba el predicador, con la elocuencia que tanto fascinó a sectores de la iglesia de Corinto más tarde, armonizaban bien con el ambiente alejandrino que tanto auge tuvo con su biblioteca única y sus grandes filósofos pensadores como Filón, que tanto éxito tuvo en gran parte de sus habitantes en el siglo I. Apolos, un hombre de quien Lucas y Pablo mencionan en sus escritos, el primero para presentar en unos cuantos versículos sus virtudes. Apolos, un hombre que por su carácter y fervor llegó a conmover los corazones de los efesios, donde Pablo había iniciado un trabajo misionero al finalizar su segundo viaje, según Hechos 18, 19 al 21, para pasar también a Corinto, donde predicó el mensaje del Evangelio. Un hombre que no se menciona su labor en otras iglesias, solo Pablo lo va a citar en su primera carta a los Corintios, cuando dice que algunos creyentes allí tomaron partido diciendo: yo soy de Apolos. Primera a los Corintios 1:12, 3:4. En el capítulo 16, versículo
12 dice Pablo en su primera carta a los Corintios: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Según estos versículos, parece que había una rivalidad entre Pablo y Apolos, pero más bien eran los corintios que estaban divididos. Otros decían ser de Pedro. También Pablo lo menciona en Tito 3:13. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. En fin, Apolos no fue sobresaliente para algunos. Para otros, como el gran reformador Martín Lutero, fue un hombre excepcional a quien le atribuyó la carta a los hebreos por su erudición conforme al lenguaje con que fue escrita esta carta. Pero ¿cómo fue Apolos? ¿Qué virtudes lo hicieron un siervo destinado a distinguirse? Un siervo comprometido con el Señor. Un siervo comprometido con el Señor. Primero, en el versículo 24, en la primera frase, vemos que era de nacionalidad judía. Dice aquí: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Podríamos decir que tenía ventajas en aquella ciudad, que como en otras, había judíos residentes allí. El versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Como judío, hablaba el mismo lenguaje que los de su nacionalidad. Conocía las costumbres de ellos, había sido educado con las enseñanzas de la religión judía monoteísta, como sus coterráneos. Y dice aquí un judío, palabras que hablaban de un porte distinguido. Se cree que era un rabino. Pudo por ese lado llegar al corazón de sus oyentes, los cuales sin duda fueron accesibles a identificarse con ellos. Se dice que los judíos ayudaban a sus hermanos cuando por alguna circunstancia se cambiaban de residencia. Les unía su pensamiento, eran afines en sus costumbres y creencias. Hoy, cuando uno encuentra a alguna persona con el mismo criterio o del pueblo donde uno nació, se puede hacer amistad perdurable y hay mucho de qué platicar. Número 2. Apolos era de una ciudad importante. Natural de Alejandría, dice el versículo 24, segunda parte. Alejandría era una ciudad célebre de Egipto, la cual recibió el nombre de su fundador Alejandro el Grande, un lugar donde se dice había una unión muy singular de la cultura griega. Allí era el centro de la erudición de los griegos. Fue en Alejandría donde se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, a solicitud del rey egipcio Ptolomeo Filadelfo II, aproximadamente en los años 285 a 147 a.C., por 70 judíos hábiles, lingüistas que fueron enviados de Jerusalén a Alejandría. Es decir, Apolos estaba familiarizado con los diferentes pensamientos filosóficos de Alejandría. Conocedor de la cultura egipcia acomodada por la griega, Éfeso y Corinto estaban muy influenciados por los griegos. Su nombre sugiere que estaba bien compenetrado en la cultura de los griegos. Apolos, nombre griego, Apolo, dios del sol y de la luz, de la música, de la profecía, de la medicina y de la arquería. Según la mitología, Apolo hería a jóvenes y doncellas en la flor de la edad. Era hijo de Zeus y Leto y hermano de Artemisa. Sus símbolos dice que eran el arco, la lira, el trípode y el laurel, que todavía era un niño cuando mató a la serpiente Pitón, enemiga de su madre, que había buscado refugio en el santuario de la madre tierra en Delfos. Se le representaba como un hermoso joven en la plenitud de su fuerza.
Los romanos lo tenían como el Dios de la salud y como dispensador de los oráculos y las profecías. Apolos conocía todos estos mitos. Con ellos podía dar una enseñanza más eficiente de las escrituras, que seguramente ponían por encima de esos pensamientos vanos. Era un hombre culto, varón elocuente, dice también el versículo 24. La palabra griega aquí, elocuente, logios, significa culto, erudito, lleno de conocimiento. Un hombre conocedor de las herramientas científicas de entonces. Su acervo cultural fue un medio que usó para ser escuchado con atención y para persuadir a sus oyentes a abrazar el mensaje que les entregaba. Hoy día un hombre culto, entregado de corazón y mente al Señor, tiene más ventajas de comprender las cosas profundas de la Biblia. Y las puede compartir con habilidad y con mayor certeza que un hombre sencillo en su lenguaje. Muchos hermanos laicos que no han estado en un seminario sorprenden cuando exponen el mensaje de Dios a través de un sermón o una conferencia con facilidad, por la capacidad que tienen, tomando en cuenta de una manera natural las herramientas de la hermenéutica, la homilética y exégesis bíblica para dar una interpretación sana en teología. También, en cuarto lugar, era un hombre con autoridad en las escrituras. Sigue diciendo el versículo 24, poderoso en las escrituras. Su cultura le hacía fácil expresar con claridad y reforzar con arte lo que como judío había aprendido de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero él se había esmerado aún más que cualquier judío en aprender las cosas de Dios. Así que su enseñanza de la ley, los salmos y los profetas era presentada con poder y autoridad a los efesios. Porque no es el conocimiento secular que da poder a los hijos de Dios al compartir el evangelio. Son las escrituras, la palabra del Señor, que nos da seguridad para persuadir a los que viven lejos del amor de Dios. Es la palabra que por sí misma confronta al hombre con su pecado para llegar al arrepentimiento y pase de muerte a vida eterna. El conocimiento de las escrituras trae como resultado dirigir al inconverso paso a paso a los pies del Señor, además la ayuda del Espíritu Santo. Quizá podemos ignorar muchas cosas de este mundo, pero si estudiamos la palabra de Dios, si conocemos al Señor como se revela en los 66 libros de la Biblia, podemos como Apolos ser poderosos en las escrituras. 5. Era un hombre que había sido instruido en el camino del Señor, dice el versículo 25 en su primera parte. Este había sido instruido en el camino del Señor. Pero no todos los judíos eran instruidos con la ley de Moisés, los profetas y los salmos. No ese era uno de los mandamientos del Señor que estaba en su credo, la Shema o el Shema del pueblo de Israel, y que pusieron atención especial para ser un pueblo apartado para el Dios vivo y verdadero. Sí, la instrucción religiosa en el pueblo hebreo, principalmente en el hogar, se daba. Los padres eran los inmediatos responsables de la educación, contrario a lo que hoy día hace el PIN parental, que dice no debemos influir en la formación de los hijos infantes. Después, las casas de instrucción, es decir, las sinagogas, eran un medio para la educación desde la infancia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si todo judío recibía la enseñanza de la ley, no tenía sentido que Lucas escribiera de Apolos haber sido instruido en el camino del Señor. Significa entonces que desde muy pequeño tuvo una formación similar a la de los nazareos,
que eran consagrados, formados de una manera especial para dedicarse en el servicio del Señor, como lo fue Samuel o Juan el Bautista. Apolos había aprendido bien la ley, los salmos y los profetas. Era un hombre, diríamos, completo, un hombre que hoy día aprovecha los seminarios, las conferencias, cursos, escuela bíblica dominical, estudios bíblicos entre semana, instituciones teológicas, que siempre está interesado en aprender más y más para prepararse en el camino de Dios. Número 6, era un hombre ardiente en espíritu. Agrega al versículo 25, y siendo de espíritu fervoroso. Generalmente pensamos que una persona cuando predica grita, llora de emoción, aunque lo que dice no es acorde a las Escrituras, es usado con el poder del Señor. En el caso de Apolos, era diferente. Si bien le hacía falta saber más del Mesías, como vemos al final del versículo 25 y 26, sus conferencias dependían del Antiguo Testamento y conforme a las enseñanzas de Juan el Bautista. Ardía al impartir lo que había estudiado. No se guiaba tan solo por la emoción, porque muchas veces es pasajera y nos hace decir cosas sin sentido teológico. ¿Cuántos al participar en un congreso de educación cristiana renuevan sus votos, se comprometen a apoyar moral y económicamente un proyecto misionero? Y lo hacen de momento, pero pasa el tiempo y pronto se olvidan de su compromiso. Allí están los votos de las organizaciones, por ejemplo, como sociedades femeniles y juveniles, que comprometen a sus miembros a vivir con responsabilidad. Y hoy con la pandemia fácilmente se han olvidado a apartar sus ofrendas para la marcha de su sociedad. Apolos era un hombre firme, entusiasta, con ánimo en la tarea por realizar, sin que su emoción imperara en su trabajo. 7. Era un hombre que enseñaba con esmero, con empeño, con celo, lo concerniente al Señor. Dice aquí, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Llegó a Éfeso con un plan bien definido. Presentaron el mensaje de Dios a los judíos residentes allí. Y lo hacía, dice, con diligencia, es decir, con mucho interés, con empeño, con dedicación, quizás desde la mañana hasta mediodía, presentando temas de las Escrituras del Antiguo Testamento, acorde a la predicación del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y la llegada del reino de Dios, como lo había hecho Juan el Bautista en el desierto de Judea, alrededor del río Jordán. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es aquí tal parece donde vemos un aparente error en la exposición de Apolos. Como el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento, no un bautismo de fe en Cristo Jesús. Que si bien era fiel en su exposición con respecto a lo que sabía del Mesías, tal parece no hacía la invitación a creer en Cristo, el Mesías, en arrepentirse, en confesar su fe en arrepentimiento para salvación por gracia solamente. Él ignoraba estas cosas y más adelante fue instruido por Aquila y Priscila, los amigos de Pablo, para poner como centro de su predicación al Cristo Salvador de sus elegidos. Esto no restaba su entusiasmo, su dedicación, su esfuerzo y empeño, sino que lo que conocía del Señor Jesucristo enseñaba, dice Lucas, diligentemente. Y podemos seguir viendo otras cualidades de este gran siervo de Dios, comprometido con su causa. Era un hombre valeroso en su exposición, un hombre humilde para ser instruido, un hombre interesado en el crecimiento de los creyentes, un hombre que dependía de un gobierno eclesiástico,
Así lo vemos en Éfeso. Después dice que fue a Acaya, según el versículo 27. Y también fue a Corinto, versículo 1 del capítulo 19, donde otra vez Lucas nos da a conocer otras cualidades de Apolos. Un hombre que llevó bendición a los creyentes, un hombre didáctico en la enseñanza del evangelio, un hombre con un mensaje cristocéntrico. Hermanos, quizá no tenemos ni la mitad de virtudes que Apolos tenía para predicar en los lugares que visitó. Pero con aquellas pocas virtudes que el Señor nos ha dado, tenemos la oportunidad de servirle. Él nos ha dotado de diferentes dones y talentos con los que podemos servirle en su reino. Lo que para algunos es simple y sencillo, delante del Señor es de suma importancia, porque Él ve el corazón y la entrega con que lo hacemos. Así que la invitación es a servirle, a poner en sus pies lo que tenemos para honrar su santo nombre y estar dedicados entonces a su servicio. Les invito a que cantemos el himno 537. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas, Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas. Oh Señor, cómo nos hace falta poner a tu servicio nuestras capacidades, si en lo humilde o en protagonismo para nosotros como hombres que juzgamos. Todo es grato delante de ti si lo hacemos con el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dirige nuestra vida en donde quiera que caminemos para ser gratos delante de los demás y aprovechar la oportunidad para predicar tu amor. Haznos siervos de tu reino. Ayúdanos a servirte fielmente. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro mediador. Amén.